días, hermanos, a todos. En esta mañana vamos a abrir el servicio para comenzar en este domingo, abriendo nuestras Biblias. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Abran sus Biblias en Salmo 33, versículos del 1 al 6, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosura la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Bien, hermanos, pues en esta mañana, pues después de haber leído la escritura, la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros para empezar este servicio orándole a nuestro Padre. Inclinemos nuestros rostros, por favor, allí donde se encuentran. Señor amantísimo Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, bendiga, Señor, el corazón de cada una de las personas que están mirando, Señor, que van a mirar este servicio, Señor, a través de sus pantallas, Señor. Te pedimos, Señor, que uses a nuestro hermano que va a compartir tu palabra en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús que lo bendigas, que lo unjas, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de todos aquellos, Señor, que están viendo y escuchando, Señor, este servicio de esta mañana. Señor, agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da, Señor, de poder abrir el servicio, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas nuestros corazones, que bendigas a todos aquellos, Señor, que aún no se han conectado, Señor, pero que han dispuesto en su corazón, Señor, a escuchar este servicio, Señor. Los ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén, hermanos.
Resplandece en nuestras vidas, Señor, que tu luz brille en nosotros. Que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. Vamos a cantarlo en esta mañana. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Juntos levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, para que tú sanes nuestra tierra, Señor. Visítanos, sana nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Alza tu voz. Hosana, hosana, hosana al Rey, 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 hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste
Buenos días, Dios los bendiga, amados hermanos. Hay algo que me tiene bastante alegre, porque quiero darles la noticia a ustedes que el próximo domingo vamos a estar celebrando nuestro servicio de resurrección, esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dado que vamos a pasar toda esta semana, es la semana que se ha considerado como la Semana Santa, pero el próximo domingo 4 del mes de abril, vamos a abrir nuestro templo y vamos a celebrarlo todos juntos. Pero tenemos que tener ciertas reglas que vamos a seguir según el protocolo de bioseguridad dado por el Departamento de Salud de aquí de California. Vamos a estar informándoles a través de estas plataformas durante toda esta semana para hacer todas las planificaciones, porque el templo estará estrictamente sanitizado y vamos a asegurar que todas las medidas pertinentes dadas por el Estado de California y las medidas a seguir dadas por nuestra administración de la Iglesia de Dios se cumplan al pie de la letra para el beneficio y la seguridad de todos los que vamos a asistir. Este día, bienvenidos pues todos a la Semana Santa, la Semana Triunfal. Es obvio que nosotros como cristianos sabemos que no existe una semana indicada. El mundo lo celebra, pero por lo consiguiente vamos a aprovechar este tiempo que el mundo está hablando de esta semana especial que ellos dedican y a santificarla. Pero tú y yo vamos a recordar que todos los días de nuestra vida son santos. No existe una semana exclusiva. Es todos los días de nuestra vida debemos de ser santificarnos. Dice la palabra de Dios, sed santos como yo lo soy. Dice el Señor, dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Pero voy de lleno y quiero agarrar de base en el libro de Lucas. Búsqueme el libro de Lucas, capítulo 19. Voy a leer versículo 28 al versículo 44 para tener un contexto seguro de lo que en este día vamos a predicar. Yo realmente, cuando hablamos de la entrada triunfal, recordamos que hay diferentes maneras de entrar. Así como Jesús entró a Israel en aquel tiempo profético que se estaba esperando por todo el pueblo de Israel, y ese día se cumplieron las profecías y entró de esta manera, la manera que lo vamos a narrar este día. Yo quiero que, si usted está listo, vamos a ir de lleno. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después de eso vamos a orar. Dice, la entrada triunfal en Jerusalén, versículo 28, dice, dicho esto, delante, subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé, era de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo, traedlo, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderáis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que había sido enviados por Jesús y hallaron como él les dijo. De esa manera lo hicieron. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tenían sus mantos por el camino. Y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, dice, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella.
Yo quiero detenerme un poco con respecto a esto. Yo le voy a decir algo que es bien impactante en nuestros corazones al ver a aquel Dios todopoderoso de esa manera, porque Él lo que nos enseñó es un reino de humildad, un reino de, ¿cómo le podría decir?, de servicio al prójimo. Y es la primera vez, se trata, yo diría que la primera y única ocasión en la cual yo he visto en lo personal a Jesús que se dejó tratar como un rey. Antes ya él se había rehusado de muchas ocasiones, muchas veces, pero ahora no. ¿Para qué? Para que fuese testimonio a los judíos de todos los siglos, porque no podría decir que nunca se declaró el Mesías, porque él siempre lo dijo. Jesús venía de Betania. Note bien, venían con una compañía de discípulos a la que dicen se unieron los peregrinos a la Pascua porque eran procedentes de Galilea. Otra compañía que también estaba formada por los que oían y decir que Jesús vendría a Jerusalén. En otras palabras, las personas que entendían de todo lo que eran las cuestiones proféticas y bíblicas. Y ellos venían para la Pascua y salieron, dice, de Jerusalén a recibirle también. O sea, se unieron estos grupos, estas compañías, estas personas que se unieron para darle esa bienvenida y salían a esa aldea que se llama Betfagé. Eso significa, cada palabra en la Biblia tiene su significado. Significa casa de higos. Era un pueblecito, dice la palabra de Dios, que estaba situado en el camino entre Jerusalén y Betania. Pero noten bien que al encontrarse estos dos grupos o estas compañías y ver a Jesús que venía cabalgando sobre una asna, según la profecía, ellos empezaron a comentar por los escribas de las sinagogas, pensando que él era el cumplimiento de las profecías, y empezaron todos a unísono, a un estribillo, y ellos cantaban y decían: Hosana, 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 que el significado de Hosana quiere decir sálvanos ahora o salva ahora. Jesús quería salvar, pero no como ellos estaban pensando, que a lo mejor tal vez era una persona que iba a venir, esperaba que venía de la tribu de David y que iba a salvarles del régimen de los romanos. Pero eso no era así. Él iba a salvarlos del pecado y de la muerte, del régimen más malvado que existe sobre la tierra. Ahora bien, ¿qué vamos a aprender nosotros de esta historia? Viva el punto número 1. Vamos a aprender en esta mañana que la importancia de que Jesús da en las Sagradas Escrituras es algo irrelevante. Note bien por qué. Porque a Jesús le interesaba, óigame bien, que la palabra profética se llegase a cumplir. Él venía para que se diese al pie de la letra el cumplimiento de la palabra. Toda la vida había sido él un cumplimiento de las profecías que a él se referían. Aquí mismo podemos ver una cosa, podemos ver que había una descripción legítima del Mesías que también era bien significativa. Y vamos a ver, como punto número A, yo he sacado que él era un justo, él era justo. Esto fue toda la vida, de modo que él podría decir: ¿quién me redarguyere del pecado? Porque él dice que en él no se encontró pecado. Por eso podemos ver que otro punto vendría a sacarlo de allí, es que era el Salvador. Y se había cumplido más de lo que los profetas podían ellos poder ver. Por eso Lucas 19:10 lo indica. Otra de las cosas que vamos a sacar, que él era humilde, y él por eso nos reclama a nosotros que nosotros debemos de ser como él, ser humilde como él lo es. Y dice que lo fue en todo sentido, no fue en esa ocasión nada más, sino que fue siempre, porque lo podemos encontrar en Mateo 11:29, donde él lo dice. Tal vez el pueblo de Israel esperaba que entrara en un caballo blanco como los reyes antes, ¿verdad? Erguido, el príncipe viene, el que va a ser el rey. Pero al darse cuenta, se figuraron que no era de esa manera, sino que él entró enseñando aquella humildad que nosotros debemos de tener. Mire, esto viene a mente una anécdota de un labrador alemán, no sé si usted la ha escuchado. Dice que este hombre, al recibir una moneda de cobre con la esfinge de un asno,
tal vez lo hicieron en un domingo de Ramos y recibió esa moneda de cobre. Él hizo una promesa a Dios. Note bien este hombre, esta es una anécdota. Él hizo una promesa a Dios de que todas las monedas que recibiera con aquella esfinge, él las iba a dedicar al Señor, como los dueños del asnillo. Él dio esa al servicio del Señor, pero él estuvo indeciso al hacerlo cuando de repente le apareció una esfinge con una moneda que era de oro, ya no era de bronce. Entonces ahí se hizo una pregunta y llegó al pastor y le dijo el significado de la palabra latina que llevaba todas esas monedas, y que leyó y le dijo: mire, estas monedas dicen en latín, se lo voy a leer, dice nunca retornum, que quiere decir en latín nunca retrocedas. Entonces él, al escuchar eso, sintió una reprensión en su corazón, y fue una de las, y él se dio cuenta también que eso era una de las ¿cómo le puedo decir? De las cualidades que el burrito tenía, porque no por la cuestión de la anécdota, sino que los burros dicen que caminan hacia el frente, pero una peculiaridad que tienen los burros que nunca retroceden. Pues él dijo: si el burro nunca retrocede, pues yo tampoco vuelvo atrás. Yo no quiero ser peor que un burrito. Así que dice esa enseñanza prácticamente que nosotros como cristianos tenemos que ser al frente, sin retirar. No volver atrás. Yo no voy a volver atrás, ya que te sigo, Señor, te seguiré por siempre y para siempre, y jamás voy a volver atrás. Punto número 2. El privilegio de ayudar al Señor en el cumplimiento de sus propósitos. Nombre bien, porque es un privilegio al ayudar, es un privilegio. Porque los dueños del burrito estaban tal vez lejos de pensar que su asnillo fuera aquel que ya lo habían profetizado, pero debieron de entenderlo cuando los discípulos dijeron: el Señor lo ha menester. O sea, otras palabras, es que el Señor lo necesita. Dios nos ama, amada iglesia, y de eso no cabe ni la menor duda. Esperar a nosotros para cumplir las profecías sobre este mundo, una de las cuales será predicado el evangelio en todas las naciones, sobre toda la escritura. Dice que cuando Él dejó y entró y nos dejó a nosotros, en la semana pasada estábamos pensando también en eso, porque la gran comisión básicamente es donde debemos de llegar, donde todo creyente cristiano no solo es de llegar a una iglesia y a cantar Hosana, bendito eres, y darle loor en un templo, sino que hacer y ser más obediente a la palabra. Y Él, cuando Él se fue, nos dejó la comisión, que es Mateo 28:19, donde dice: por tanto, id, haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a que guarden todos mis estatutos, porque dice aquí: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que no estamos solos, el Paracleto está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Es mentira que en la tierra exista un hombre que represente a Dios en la tierra. El representante de Dios en la tierra se llama el Espíritu Santo, le guste o no le guste a aquellas personas que tal vez están caminando con una doctrina diferente. La palabra de Dios dice que Él es el representante. Hay personas que dicen que Él es el vicarium de filium Deus. No, Él no es ningún vicario de filium Deus. Es el Espíritu Santo, es que es el vicarium of the filium Deus. Él es el representante de Dios en la tierra, porque lo dijo Jesús: yo me voy y yo dejaré con vosotros un representante, y Él estará con vosotros todos los días. Ahora bien, punto número 3, voy a ser un poquito más preciso. Número 3, ¿por qué lloró Jesús? Dice que cuando entró a la ciudad y vio Jerusalén, Él lloró. ¿Qué enseñanza o qué impresión causaría a sus discípulos esta actitud del Maestro? ¿Por qué lloró Jesús? Ahora bien, porque Jesús sabía el porvenir de Israel. ¿Cuántas veces, amada iglesia, lloramos? Si nosotros supiéramos de nosotros o de otras personas, nosotros también lo haríamos igual. Gracias a Dios
porque Él nos ha dado a su Hijo único, a Jesucristo, porque el porvenir inmediato de nuestra vida era la muerte, era la destrucción, pero Él nos salvó del pecado y de la muerte. Él nos salvó del infierno. Dice la palabra de Dios que ese porvenir inmediato de Jerusalén, que el que estaba viendo Jesús, por la cual Él lloró, y de aquellos entusiastas seguidores de cuyas mismas bocas clamaban Hosana, 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 saldrían unos pocos días después, porque en el mismo tiempo de la fiesta ocurrió todo esto, que de la boca de ellos salían: crucifíquenle, 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 desilusionados ellos de que Jesús no obraba como el Mesías que ellos esperaban. Por eso pidieron la crucifixión de Él. Otro, porque dice, me ha enseñado aquí la palabra en este día que eran ciegos a su amor salvador, pues ya estaba profetizado en Isaías 53 de la clase de salvación que el Mesías iba a venir a este mundo. ¿Cómo iba? ¿Cuáles iban a ser las características del mismo sobre sí? El pecado de cada uno de nosotros. Mire, quiero leerles esto también porque tiene bastante relevancia en todo eso. Dice Isaías capítulo 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Note bien, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha de manifestar el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, dice, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche bien esto, el número 5 dice así: mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, y el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice así, voy a seguir leyendo, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado, dice, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos de su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimientos, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Y dice el 11 para terminar: y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por sus conocimientos. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su palabra? Note bien que lo dice claramente, y cuando se estaban hablando, dice, con los ricos en su muerte, estaba refiriéndose a creo que se llama Simón de Cirene, el que le ofreció la tumba, una tumba nueva que dice que estaba no se había estrenado, y Jesús lo llevó. O sea, hasta en esos últimos momentos la palabra se cumplió al pie de la letra. En otras palabras, el porvenir de la ciudad dentro de 40 años, él estaba viendo esa ciudad. Por eso lloró, porque hizo: oh Jerusalén. Y más adelante, cuando llegó, después de llegó, se metió al templo, encontró los mercaderes en el templo, exhortó a los que estaban en el templo, y cuando le dio vuelta a las mesas,
mesas y le dijo: has hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Recuerden eso ustedes. En aquel momento del porvenir de la ciudad, dentro de esos 40 años, aquel bajándose del monte de los olivos sería un bosque de cruces, diría yo, levantadas por conquistadores romanos de aquel entonces, que asediaban la ciudad hambrienta de Jerusalén por quererla destruir y saquear todos los tesoros. Aquella crueldad de la guerra no puede menos que entristecer al príncipe de paz y amor, de quien cantaron los ángeles como un buen heredero antes de ese reino. En otras palabras, otro punto que yo quiero analizar con ustedes en esta mañana, amada iglesia, se da cuenta que la palabra es rica y es exquisita. Mire, el porvenir de los siglos de los pueblos elegidos. Y así es una de las cosas que nosotros vinimos a él, aunque éramos, dice, gentiles, no éramos judíos por nacimiento, pero al venir a los pies de Jesús, dice la palabra de Dios, que nos hacemos coherederos de la gracia y al mismo tiempo somos, a través de él, somos hijos también legítimos de él. Aquellos que gritaban que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijo más de algunos, no sabían lo que ellos estaban diciendo en aquel momento. Los mayores privilegios no te vienen de Dios, que convierten la maldición cuando nosotros son reconocidos y somos apreciados. Esos son aquellos que realmente nosotros lo hacemos de todo corazón y entendemos el camino donde hemos andado bajo el arrepentimiento. Mejor les habría sido, decía, no ser pueblo elegido, pero pueden echar a los judíos la culpa a Dios, no, bajo ninguna circunstancia. Así que pasa que con los que oyen el evangelio y lo rechazan, dice la palabra de Dios, que si lo han conocido, más vale no lo hubieran conocido. Por eso es bien importante que si tú estás en la palabra, entras en la palabra de Dios, eres ya un cristiano, no eches para atrás. Hay un canto que dice: vamos solo para adelante, no miraré atrás. Jesús presenta aquí esos dos caminos. Y aquí algo bien importante, que ellos tenían una buena evidencia de las probabilidades y de las suficientes evidencias que tienen aquellas personas que son escépticos en estos días. Por eso saqué como último y cuarto punto las profecías de frases encontradas. Aquí podemos ver que algunas de las podemos comprender, otras tal vez no las vamos a comprender al principio, pero cuando le pedimos sabiduría a Dios nos la da de una manera efectiva, que vamos a comprender: por la sangre de tu pacto será salva, dice la palabra de Dios. Se refiere aquí a la redención que obró en ese Mesías con su sangre. Aquí simboliza los sacrificios que antes se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son estos prisioneros de esperanza? Pónganse a pensar. Hay quienes que creen que se refieren a los creyentes del Antiguo Pacto que estaban vivos para Dios, de los cuales el mundo no era digno y se hallaba en el Hades, esperando otro domingo de Ramos, que sería la resurrección. O sea, en otras palabras, la primera entrada al mundo fue a través de la humildad. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces, decía, de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, dice, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino de asna. Note, la palabra se cumplió. La segunda en gloria. Dice que como relámpago, dice, y con un gran son de trompeta va a venir el Señor. Y dice, los que duermen en Cristo resucitarán primero. O sea, los elegidos de Dios han de venir de diversas tribulaciones, como se ven en el versículo 8 al 11 del capítulo 10 de este libro. El pastor, básicamente inútil, es sin duda el anticristo. Y el llanto de los judíos, que durante siglos ha rechazado al Mesías, ese Mesías humilde, se acentuará, dice, en la tierra de Israel, cuando aparecerá en la gloria, poniendo por sobre sus pies en el monte de los olivos el legítimo y verdadero rey. Como primera fiesta de Ramos, hubo una exaltación
entusiasmo ahí en Jerusalén al juntarse esas dos compañías de discípulos, las que le empecé a narrar, los que venían de Galilea y los que subían de la ciudad de Jerusalén. Así también será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted búsqueme primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17, y ahí lo describe claramente. Entonces no será solo unos militares de judíos, sino dice la palabra de Dios que va a ser el mundo entero cansado de sufrir y de clamar a ese Dios todopoderoso y decirle: Hosana, salva ahora a tu pueblo, Señor. Gloria al Señor. Y voy a concluir con esto: que Dios nos ayude a apresurar este día feliz, colaborando con Dios en la salvación de aquellos que restan para cumplir el número de los redimidos. Así dice la palabra de Dios que debemos de empezar a preparar el reino para el rey, ese rey que viene. Que Dios nos ayude a entender, amada iglesia, sus propósitos y nos ayude a cumplirlos. Que no hagamos llorar a nuestro rey, sino que al contrario, que podamos clamarle. Yo no sé si usted estará ya listo para que ese gran día, dice la palabra de Dios, que Él va a venir como ladrón en la noche. Él puede hacer que venga este día, puede ser que venga dentro de un año, a lo mejor tal vez de 10 años. No sabemos cuándo, pero tú y yo vamos a estar presto, esperándole, haciéndole su voluntad. No importando el tiempo y la situación que estemos viviendo, lo importante es que tarde o temprano vamos a reunirnos con ese Rey de Reyes y Señor de Señores. El día está cerca, amada iglesia de Dios. Quiero predicarte de esta manera. Hoy, Semana Santa para el mundo, la gente no se acuerda de Dios, pero tú y yo vamos a recordar que todos los días vamos a glorificar el nombre de Él y lo vamos a esperar. Gloria a Dios, amada iglesia. Si a ti de alguna manera has caído y has visto este mensaje a través de estos medios, yo quiero pedirte, antes quiero orar, quiero hacer una oración desde el principio. Yo te voy a orar también por ti. Inclina tu rostro y vamos a decirle: Padre Celestial, en nombre de ese Dios todopoderoso que vino y que este día hemos cantado, le hemos dicho: Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Señor, entra, Señor, en el corazón de aquellas personas que han participado, Señor, de esta homilicía en esta mañana. Señor, te está dando gracias, Señor, porque viniste, porque entraste a nuestro mundo, porque entraste a nuestro corazón. Esa entrada triunfal que hiciste a mi corazón, Señor, yo te pido que lo bendigas, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están, Señor, atentamente escuchando esta oración. He predicado tu palabra, te he orado, Señor, por esa palabra, y que caiga, Señor, en terreno, Señor, fértil, Señor, que no caiga en una tierra árida. Señor, en el nombre de Cristo te he orado. Y si tú has detenidamente escuchado este mensaje, nada más repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor, reconozco, Señor, que tú viniste a morir a este mundo por mí. Señor, gracias por ello, Señor. Yo abro mi corazón para aceptarte como mi único y suficiente Salvador, Señor. Reconozco mi pecado, Señor, y tú eres mi Rey y Salvador. Si tú has hecho esta oración, por favor, haznos saber, haznos entender que para darte un poquito de seguimiento, soy el pastor David Mata, y te quiero pedir también, por favor, prepara tu corazón para toda esta semana. Si puedes ayunar, orar, vamos a estar bombardeando las redes sociales para que tú puedas entender un poquito más el seguimiento que queremos dar a través de estos medios a cada una de las personas, y para que el día 4 de abril vamos a tener una celebración grande en nuestro santuario. Que Dios te bendiga. Yo quiero pedirte de favor que no se vayan muy lejos, porque a las 12 viene el servicio de los niños. Shalom.